No existe tal cosa como un desastre natural, ni un terremoto en Marte. Pero sí que hay martemotos y desastres socionaturales. En este episodio hablamos con el geofísico, sismólogo y candidato doctoral chileno Sebastián Carrasco Morales, quien estudia sismos en Marte. Sí, escuchaste bien. Sebastián nos comparte sobre los sucesos que lo llevaron a estudiar sismología, contándonos en el camino sobre los desastres que mal llamamos naturales y por qué, y sobre cómo, a través de un único sensor, por ahora, se estudian los sismos en el planeta Marte. ¿Cómo un sismógrafo puede darnos información sobre la composición planetaria? ¿Son las capas de Marte iguales a las capas de la Tierra? Corteza, vibraciones y divulgación que está temblando. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Nosotras estamos muy emocionadas de tenerte de invitado. Y así como siempre nos gusta comenzar nuestras entrevistas, te vamos a hacer la primera pregunta de las complicadas. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Sebastián Carrasco? Una pregunta un poco difícil y profunda a veces, pero no, soy un geofísico, un pueblerino quizás algunas veces, un aficionado a la sismología, pero también profesional de la sismología a la vez, un papá gatuno y tomador de té compulsivo. Más o menos ese soy yo. Y yo con solo 3 minutos puedo dar fe del papá gatuno y del aficionado del té porque ya vimos al gatito por ahí y justo Sebastián nos acompaña ahorita tomándose una taza de té, así que damos Siempre, fe. a toda hora. Sí. Antes de entrar de lleno a la geofísica y a la sismología, me llama la atención que primero dijiste que sismólogo como, tanto como aficionado como de profesión. A mí me gusta decirlo un poco así, pero yo siento que hay mucha gente que hace sismología al final y ciencia que por una afición muchas veces. Es porque realmente les gusta. Siento que hay algunas carreras, no quiero estigmatizar ninguna, pero quizás algunas veces donde tú realmente lo haces por profesión y no hay mucho más. Pero siento que muchas veces en la ciencia pasa de que realmente te tiene que gustar eso y dedicarle muchas veces 24/7 para poder seguir ahí. Y muchas veces es algo que realmente nos gusta, ¿no? Yo creo que a ustedes quizás les pasa lo mismo, que, no sé, como bioquímicas, cualquier cosa de bioquímica que pasa no en el horario laboral, ustedes están atentas. A los sismólogos yo creo que nos pasa muy, muy similar. Un terremoto que ocurre en cualquier parte del mundo, cualquier cosa relacionada con la Tierra, la tectónica, en cualquier momento nos captura la atención y nos deja así interesado y muchas veces queremos ver un poquito más allá, a cualquier hora, digamos. Es un poco eso, ¿no? No está restringido al horario laboral, sino que también en cómo vives el día a día. Sí, de alguna forma define un poco cómo interactuamos, ¿no? En nuestro ambiente. Ujú, Cuando uno estudia cierta cosa, como que se arruina algunas otras. claro, En el sentido de ahora que nosotras somos microbiólogas, nos arruinamos, no sé, The Last of Us. nos Sin arruinamos ir muy series como The lejos. Last of Us. Ajá, exacto. sí, Entonces, claro, sí, ese tipo de cosas, por ejemplo. sí, o sea, no tiene que ser en horario laboral, justo como lo decís. Te recordamos o te contamos que en nuestro episodio número 97 puedes escuchar una parte de nuestro especial de la ciencia detrás de The Last of Us que grabamos junto a Hero y Michael del podcast A los Zombies. Pasa Al final, todo el al tiempo. final lo vives día a día, Ujú. cada momento. Y siento que, en particular, a los científicos y científicas, los que nos dedicamos un poco más a temas de ciencia, pasa bien seguido. Y eso a veces es bueno, pero otras veces también puede ser un poco malo, ¿no? Al final te estás pensando todo el rato en eso y de repente es difícil digregarlo del día a día. Y hablando de que a veces puede ser difícil, tratemos ahorita de hacer esa separación. Aparte de la ciencia y de la afición hacia la sismología y la geofísica, ¿qué otras cosas te gustan?
¿Qué pasatiempos tenés? No tengo un pasatiempo de toda la vida, digamos. Mucho tiempo he jugado fútbol, entonces tengo mi equipo acá donde vivo, entrenamos. Me gusta ver series y escuchar audioseries también. Eso realmente me saca del tema científico y de lo que hago en el día a día, porque al final te lleva a ver otras cosas, ¿no? Y no necesariamente series relacionadas a mi tema, sino que de temas completamente distintos, cosas así. Durante la pandemia yo creo que todos encontramos también un hobby nuevo. Me dediqué mucho a hacer, también fue muy común, digamos, hacer masas, panes. Sí, claro, también me gusta mucho hornear, hacer masa madre, digamos, ver cómo eso evoluciona. Digamos que eso quizás está relacionado con lo de ustedes, con la bioquímica y ver cómo los fermentos funcionan, lo encuentro genial. No lo entiendo mucho, pero lo hago. Sí, y ahora me he interesado un poquito en el tema de las caligrafías y el lettering. Algo que me gustaría explorar en el corto plazo. En general siempre me ha gustado, digamos, como el escribir, no el lettering propiamente tal, pero el tener una buena escritura, ¿cierto? Y ese es un tema que me gustaría ahondar pronto, quizás, un nuevo hobby. Pero siempre voy cambiando de hobby, digamos. No tengo algo fijo. Y de tus hobbies, de las cosas que nos has mencionado, ¿cuál es tu favorita? O si te pusieran a escoger y solo una cosa de las que nos acabas de mencionar puede ser, ¿cuál sería? Ah, solo preguntas Qué difíciles en este difícil. podcast. O sea, esta, Sí. si, hasta si me la hacen a mí también no sabría contestarla. Sí. Últimamente, o sea, te diría que el hornear, el hacer masas es algo bien satisfactorio muchas veces. A veces frustrante también, es como la ciencia misma. Ver, porque igual es algo que uno ve en el instante, ¿no? Tú puedes hornear una pizza de un día o preparar una masa de pizza de un día para otro, ver cómo va evolucionando y después al otro día disfrutarla. Siento que igual eso es genial. Es algo que te da una satisfacción, digamos, como más instantánea. No sé, la serie, digamos, es algo que sí disfruto en el momento, pero es algo como constante. En cambio, lo otro tiene un poquito más de misterio digamos, como un poco más de ciencia también. ¿Me habrá salido bien el pan? ¿Será que no sé? Sí, ¿Será que va a subir? ¿Será que no va a subir? exactamente, sí, sí, tal cual. Súper, súper. Yo he Una visto justo, pregunta. ay, perdón. Ahorita que dijiste lo de las series, a mí personalmente me encanta andar viendo series relacionadas con mi carrera. ¿Hay series o cosas relacionadas, así tipo documentales o películas relacionadas con sismología? Sí, claro, sí, hay varias. De hecho, yo diría que mi interés por la geofísica partió a partir, valga la redundancia, de películas en su momento, digamos, cuando era más joven, algunos años atrás solamente, un par. No sé, estaba el día después de mañana en ese momento, me acuerdo que me gustó mucho en ese momento. Ahora, la verdad es que no la he vuelto a ver. Quizás tendría muchos comentarios, pero me llamó mucho la atención de cómo, digamos, el planeta cambiaba en ese momento tan rápidamente. Al final uno se da cuenta que no es tan rápido los procesos, pero cómo nuestras acciones van afectando y qué es lo que va pasando y cuál es la dinámica que hay detrás, me despertaba mucho la curiosidad. Ese tipo de películas en su momento me despertó harto. Hoy en día no sé, últimamente, bueno, siempre salen este terremoto en Falla de San Andrés, ¿cierto? No te sabría decir como... La verdad no veo muchas películas de mi tópico, diría. En general cuando quiero ver algo, elijo otras cosillas distintas, ¿no? Para variar el tema. Relajarte un poquito. Sí, y como dicen ustedes, ¿no? The Last of Us para ustedes también es como lo destruyen y al final no se disfruta tanto, sino que Sí. te fijas en esos detalles que no... Que no están bien o que no son Claro. tan ciertos. Pero claro, esas cosas pasan al final, ¿no? Sí, súper. Y entonces ya nos empezaste a contar un poco cómo empezó ese interés o cómo una de las partes que iniciaron como ese interés por la ciencia y lo que le va a pasar a la Tierra, las catástrofes. Pero realmente, ¿cómo te interesaste por la ciencia? ¿En qué momento empezó? Yo creo que no tengo un momento preciso, no lo recuerdo así un momento exacto, digamos, cuando estaba en lo que llamamos nosotros en Chile la enseñanza media, que es la secundaria. La verdad no, sabía que me gustaba las matemáticas, un poco la física,
pero digamos como la ciencia, nunca pensé en ser un científico, así, wow, o dedicarme a la ciencia, ¿no? Sabía que existían las ingenierías, por ejemplo. De hecho, mi intención en su momento era ser profesor de matemáticas o física. Me gustaba mucho enseñar, hasta el día de hoy, algo que disfruto. Entonces estaba con esa idea y me acuerdo, bueno, yo viví el terremoto del 2010 en Chile, que fue magnitud 8.8, y la verdad es que quizá ese fue uno de los momentos en el que yo dije, wow, bueno, yo estaba ahí, digamos, temblando, y vi digamos, como la catástrofe, todo el desastre que quedó después del terremoto. Viví el terremoto mismo, ¿no? Entonces, en ese momento, quizás no fue en ese momento exacto en el que dije, oh, ¿qué es esto? No, pero pensándolo después, días después, yo dije, wow, ¿qué es todo esto que pasó? Era mi primer terremoto como tal. ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiembla? Muchas preguntas. Y quizás en ese momento fue ya, y justo ese era el año que yo tenía que entrar a la universidad. Entonces, yo ya había elegido una universidad, pero esa universidad me permitía ir por distintos caminos de la ciencia, entre ellas ingenierías, astronomía, geología y también geofísica. De hecho, no conocía mucho la geofísica yo en ese momento y solo sabía que había ingeniería, perfecto, ya, sí, quizás. Pero después con el terremoto mismo, yo dije, empecé a investigar un poco más y dije, wow, tengo la oportunidad de hacerlo. Y dije, ya, ¿por qué no? Digamos que ese fue como el momento, pero en general, digamos, en la escuela, la básica, en enseñanza media, no, nunca pensé mucho en, en la ciencia o que yo era... Pero me iba bien, digamos. Me parece interesante la tendencia de los chilenos en epistemas por interesarse en los desastres naturales. Usualmente las personas de Chile que hemos tenido en el podcast han sido relacionadas con catástrofes, volcanes, terremotos. Siempre es Bueno, como, desastres socionaturales, porque, bueno, ese es un concepto que uno intenta cambiar en la gente, porque al final los terremotos van a han ocurrido y siempre van a estar, pero al final el desastre en sí ocurre por otras razones, digamos, porque la gente vive, digamos, cerca de la playa o tiene las construcciones al lado del mar, o las construcciones son muy malas, pero cuando tú construyes bien y todo está, digamos, en orden, no tendría por qué ser una catástrofe. Solo es un fenómeno natural que puede generar una catástrofe socionatural. Pero sí, yo sé que hay muchos chilenos y chilenas que lo que pasa es que experimentamos estos fenómenos muy de cerca. Por eso pasa mucho eso de interesarse quizás en el tema. Y bueno, entonces entraste a geofísica, precisamente pensando en sismología, ¿no? Con este montón de preguntas al respecto. Cuando ya estabas adentro de la carrera, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue lo que esperabas? Y como les decía, yo entré a lo que nosotros llamamos el plan común en ingenierías y ciencias en la facultad. Y ahí tú los primeros años tienes ramos básicos o no quiero decir básicos, elementales de ingenierías y ciencias, ¿no? Los cálculos, las álgebras, las físicas 1, 2, 3, 4 y otros ramos. En parte eso es bueno porque hay mucha gente como yo también que quizás no estaba tan seguro el primer año de querer seguir el área de la geofísica, sino que también habían otras que me interesaban. En su momento me interesó la ingeniería matemática también. Por suerte no la seguí. No, broma para mi amigo ingeniero matemático. No, pero hay otras que llaman la atención, ¿no? La misma geología, porque en Chile, ahí en la universidad, estaba la carrera de geología y la de geofísica. Ingeniería mecánica también era interesante. Entonces tú tienes ramos que son elementales y son comunes para todas estas carreras y tienes un plazo un poquito más largo para pensar y también para acercarte también a estas carreras un poco más, porque al final estás dentro de la misma facultad y puedes, no sé, me acuerdo por ejemplo en mi primer año, mi profesora de Introducción a la Física, Laura Gallardo, meteoróloga y que le mando muchos saludos, ella nos llevó a una charla de sismología y obviamente nos daba muchos ejemplos de geofísica. Entonces eso te da como un acercamiento aún mayor hacia estos temas.
Y así pasaba con otras carreras que te acercaban un poco más a la ingeniería eléctrica, etcétera. Entonces, digamos que los primeros 2 años, yendo a tu pregunta de si es que era lo que yo esperaba, en ese sentido era lo que yo esperaba, porque yo necesitaba un poco más de tiempo para decidir. Nunca me había puesto a pensar en ese contraste. Para alguien puede ser así como genial y para la otra persona desesperante. Sí, sí, claro. Ahora yo creo que igual, no sé si es una queja o un reclamo, pero tal vez elegir una carrera a los 17, 18 años es un poco temprano, a veces pienso. Digamos, elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida, o lo que planeas hacer el resto de tu vida a esa edad, quizás necesita uno un poco más de tiempo. Es Sí. una queja, un reclamo y una locura. Si Eso, realmente todo decidir junto, todo todo, junto. decidir a Sí, los 17 años qué vas a hacer por el resto de tu vida. Sí, aquí lo hemos sí, hablado bastante sí, sí, lo escuché un y, par de veces. y sigue, o sea, sigue siendo súper loco pensar en esa idea. Yo me pongo a pensar cuando yo tenía 17 años, cómo tomé las decisiones que tomé, no sé, pero aquí estamos. Sí, Llegamos a claro. algún lugar. Sí, sí, en algún lado estamos. Yo creo que después uno igual se da cuenta de que la vida no es tan rígida como pareciera, ¿no? Porque quizás pasa que muchas veces nos pintan de que eliges la carrera y con eso te tienes que valer la vida por el resto de tus días, ¿no? Y al final no es tan así, ¿no? Yo creo que en las carreras tú aprendes muchas metodologías, te dan muchas herramientas y después con ese cartón, con esa carrera, tú te puedes desenvolver de buena manera en distintas áreas, quizás en lo que hiciste, pero si no, ya tienes varias herramientas que te permiten hacer otras cosas también. Ujú. Y ahí meterse quizás en otros temas y lo que a uno no le dicen tampoco, creo yo, o al menos a mí no me lo dijeron, es que después tú, a pesar de que estudias una carrera, hay un montón de cosas, digamos, un magíster, por ejemplo, o un diplomado, que son cosas más cortas, o te puedes meter a talleres, a cursos de especialización cortos, que eso es muy común hoy en día y muchas veces incluso más valorable, ¿no? Entonces, claro, tú te puedes meter en temas de, no sé, te digo yo en mi caso de geofísica, pero quizás después con el tiempo me interesé más en cosas de electrónica, por decir un ejemplo. Entonces, tú de a poco puedes ir migrando, ¿no? Y poder hacer cursos de especialización, cosas así. Todo es moldeable al final, todo se soluciona. Y puedes escuchar muchas historias no lineales en STEM aquí, en Epistemas. Porque sí, no hay problema con migrar de un área a otra. Y somos nosotras mismas quienes moldeamos nuestro camino. A ver, entonces tenemos tu interés por la sismología y el estudiar sismología, pero ahora, ¿en qué momento surgió la conexión de sismología y ciencias planetarias? O sea, en Marte, ¿en qué momento? Porque ahora trabajas con sismología, pero no en la Tierra, Ah, ¿cierto? en Marte, sí. Es una buena pregunta. ¿Cómo? Eh, que hasta el día de hoy yo también me la hago a veces. Pero al final creo que es por una cuestión, y siento que en la ciencia muchas veces las cosas funcionan más por curiosidad más que nada. Es en este hecho de tú querer saber qué es lo que está pasando detrás de algo, o cómo es tal cosa, o qué puedo obtener a partir de esto. Entonces yo mucho tiempo en Chile, yo hice mi licenciatura y mi máster en temas en terremotos de la Tierra, obviamente, en terremotos en Chile en particular, digamos, estudiando los procesos, de cómo funcionan los terremotos, cómo se inician, cómo se van desarrollando. Y todo, estuve mucho tiempo en eso. Bueno, con el tiempo pasó este proyecto InSight de la NASA que enviaba esta sonda a Marte con el fin de estudiar los terremotos en Marte y también estudiar la estructura interna del planeta. La misión InSight de la NASA, cuyas siglas en español representan Exploración Interior utilizando investigaciones sísmicas, geodesia y transmisión de calor. Entonces eso me pareció interesante. Era algo, digamos, como completamente nuevo dentro de la sismología. En los 70, digamos, hubo un intento de hacer algo similar, pero no resultó muy bien. Entonces esto era algo bien novedoso. Y de a poco fui leyendo un poco más, eh, fui averiguando, y claro, era algo súper, diríamos en Chile, súper choro, entretenido, como interesante, es una mezcla de cosas, la verdad. Al final todo fue por curiosidad.
digamos, esto te parece interesante, wow, quiero saber un poco más, voy a ir para allá y quiero investigar un poco más. Y después resultó que estaba esta posición de doctorado en Alemania y postulé y resultó bien, así que todo fluyó. Pero dentro de todo, la razón principal es curiosidad. La curiosidad mató al gato, como dirían por ahí. Mi gatito. Que no nos escuche. No, 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 por favor. Y la rana que no nos acompaña, pero tenía muchas ganas de estar, tenía una pregunta al respecto. Y la pregunta era, ¿cómo es un terremoto en Marte? ¿Cómo estudian terremotos en Marte? ¿Nos podrías contar un poquito al respecto? A ver, aclaremos primero. No existe tal cosa como un terremoto en Marte. Al menos no etimológicamente, ya que terremoto significa un movimiento en la Tierra. Y los movimientos en Marte son llamados martemotos. Sí, a ver, quizás primero podríamos partir de la Tierra y de ahí nos vamos a Marte, digamos como buen viaje interplanetario. Entonces en la Tierra en general tú tienes un sismo, un terremoto y en la Tierra hay muchos sensores. Entonces digamos, no es fácil, pero es mucho más fácil determinar dónde fue, cómo fue, las propiedades del sismo. Y digamos, la estructura interna de la Tierra es más o menos bien conocida, ¿ya? Ya llevamos 100 años estudiándola, más o menos, un poco más de 100 años estudiando la estructura interna de la Tierra, y todas esas cosas se conocen más o menos bien. Entonces, los sismos en la Tierra, hay otras preguntas también muy interesantes, pero en general uno tiene buen conocimiento. Pero lo esencial es que tenemos muchos sensores para eso. Entonces, gracias a eso hemos tenido mucha información. Ahora, nos vamos a Marte, y en Marte tenemos solo un sensor, un sismómetro solamente. Entonces, ese es el sismómetro con la información que registramos en ese sismómetro, estas formas de onda, estas vibraciones que uno ve como un cardiograma, ¿cierto? Quizás como pulsos así, exacto. Entonces, toda esa información uno la va leyendo y también puedes ver, digamos, como qué es lo que está pasando dentro del planeta y también dónde ocurren los sismos, ¿ya? Ahora, un sismo en Marte es, digamos, muy parecido a los de la Tierra, ¿ya? No, no es que uno va a ver unas cosas muy distintas u otro tipo de ondas, por ejemplo. No, es más o menos similar, pero hay algunas propiedades que cambian, ¿ya? Por ejemplo, la forma en que queda vibrando el planeta en Marte, digamos, después del paso de un terremoto, es más largo y con mayor amplitud que lo que pasa en la Tierra. ¿Ya? Esa es como una de las diferencias que hemos observado hasta ahora en Marte, pero en general comparten muchas similitudes, ¿ya? Ocurren en zonas, como también ocurren en la Tierra, que son fallas, ¿m? Son fallas geológicas, son estructuras grandotas. Entonces la mayoría de los sismos que vemos allá en Marte corresponden también a estructuras tectónicas, digamos, a procesos que ocurren en la corteza de Marte. Y eso es también algo que vemos en la Tierra. Entonces, hay muchas similitudes entre Marte y la Tierra y hay algunas diferencias, ¿no? Y esas diferencias son como las interesantes. Y lo otro también es que con estos sismos podemos ver cómo es el interior de Marte. Y al final vemos que el interior de Marte también tiene varias similitudes con la Tierra, pero también otras diferencias. ¿Hay alguna posible explicación que estén explorando actualmente por qué hay estos cambios en longitud y frecuencia de las ondas luego de un sismo en Marte? Mm. Sí, bueno, eso se debe un poco a la composición de la corteza. La corteza de Marte es distinta a la corteza de la Tierra, digamos. Como la corteza, recordemos, esta capa más superficial de los planetas, ¿no? Es como la cáscara de naranja. Entonces, esta cascarita es distinta a la de la Tierra. Tiene más, llamamos nosotros scatterers, como más, tiene más irregularidades, digamos, más porosidad. Entonces, todas esas cosas hace que a la larga te genere un efecto distinto, ¿ya? Entonces, la diferencia principal es que la corteza de ambos planetas es distinta. ¿Mm? Y entonces, toda esta información que tenemos al respecto de cómo funcionan los sismos en Marte y de la estructura planetaria es solo a partir de un sensor. Sí,
Sí, eso también lo encuentro a veces un poco loco. Como les decía, en la Tierra tenemos muchos sensores y tenemos todo bajo control, entre comillas, pero en Marte, claro, con un sensor podemos, al final uno descubre que puedes hacer varias cosas, ¿ya? Ahora, el problema es que tú cuando quieras hacer muchas cosas, tienes que asumir muchas otras también. Entonces, no es que solamente yo veo la información ahí, veo los registros e instantáneamente saco algo. No, antes de eso tengo que asumir varias hipótesis que quizás en la Tierra ya están comprobadas. Entonces, esa es como una de las diferencias. Y lo otro es que también tenemos un rango de error más grande. ¿Mm? Entonces, quizás en la Tierra, como tenemos muchos sensores, tenemos más constreñido la solución o la información. Entonces, esto lo vemos aquí, y también lo vemos en este otro sensor, y en este, y en este, en este, en este. Entonces, todo es perfecto, todo se ajusta bien. Acá tenemos un error más grande, porque solo lo vemos en un sensor, pero no sabemos si en otro que esté, digamos, en el otro lado o en otra ubicación, va a haber lo mismo. Pero tú dices, bueno, al menos en este se ve así, entonces puede que probablemente el error es más grande, sí o sí, pero al menos en este, sí o sí es esto. ¿Mm? Pero al final tú puedes obtener información, haciendo la hipótesis correcta y las asunciones correctas. Qué loco, la verdad. Tengo muchas preguntas. Primero, ¿en qué trabajas tú específicamente? Ujú. Digamos, con todas estas señales y registros que obtienen de Marte, ¿qué es lo que a ti te toca hacer? Sí, es buena pregunta porque al final este proyecto es un proyecto, digamos, bien grande en el que participa mucha gente. Entonces, muchos investigadores de distintas partes del mundo. Y yo dentro de mi doctorado he estudiado solamente una parte de lo que es este proyecto, pero en muchas otras áreas. Entonces, a mí en particular me ha tocado, yo me he dedicado a estudiar la estructura interna de Marte. Hay otra gente que estudia los procesos como planeta completo, por ejemplo, pero yo solamente he estudiado la estructura dentro de los primeros metros y también dentro de la corteza, ¿ya? Hay otra gente que estudia, por ejemplo, el núcleo de Marte con estos datos. Yo no soy de esos. Hay otros que estudian el manto de Marte con estos datos. Yo solamente me restringo a los primeros kilómetros y a los primeros cientos de metros de Marte. ¿Mm? Entonces, dentro de eso, he estado desarrollando mi doctorado y tratando de ver cómo son las capas internas de Marte, y de eso un poco tratar de sacar información de qué procesos ocurrieron muchos años atrás en el planeta. ¿Mm? Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que, digamos, durante todos estos millones de años de evolución de Marte, hubo un periodo en el que hubo volcanismo, efectivamente. Eso es algo que se sabe, no es algo que estoy descubriendo ahora. Y hubo un periodo en el que el volcanismo se detuvo y después vino un periodo de sedimentación, un periodo de erosión digamos, de las rocas y se depositó una capa sedimentaria muy grande entre lavas, porque después vino otra etapa volcánica en Marte y así. Entonces esas son cosas que hemos podido ver, y que uno va descubriendo con todos estos datos, ¿no? Yo creo que ya me viste la cara así como de un poco de perdida. Oh, no, pero eso es malo para mí, eso es malo No, no, para no, mí. no, no. En el sentido de que no para nada, para nada. O sea, estoy entendiendo todo, pero creo que mi mente todavía no logra entender cómo a partir de datos de un solo sensor en Marte puedes llegar a saber todo este tipo, o sea, este montón de información. Y no te he dicho, sí porque yo estoy trabajando, digamos, a escala local, regional. Hay otra gente que a partir de estos datos intenta hacer cosas planetarias, ¿no? Y eso yo lo encuentro muy, muy loco. Es una Pero locura, pero ¿y qué tipo de datos es el que tenés? O sea, ¿con qué tipo de datos trabajas? Porque, digamos, y me corregirás si estoy mal, porque estos datos son solo de sismos. ujú, A sí, partir de datos de sismos y está esta como gráfica, ¿cómo se llama esto? el sismograma, El ¿no? sismograma. El Entonces, a sismograma, sí. partir de sismogramas puedes ver la composición de los primeros kilómetros Sí, exactamente. del planeta. Entonces, ¿Por qué? Porque las vibraciones son diferentes, porque la amplitud de ¿qué es lo sí, que específicamente? lo que pasa, yo trabajo bueno, trabajé mucho tiempo con el ruido. El ruido es, digamos, son vibraciones random, es como en distintas direcciones, pero también trabajé con los sismos mismos, con los martemotos, pero no sé si ustedes han visto un sismograma, por ejemplo, o la gente que nos está escuchando, ¿cierto?
Primero, o has sentido. Primero hay un movimiento que es lo que llamamos la onda P. Después viene otro movimiento más fuerte que es la onda S. Y después de eso, después que llegan esas dos ondas principales, digamos, la Tierra queda vibrando, ¿ya? El suelo queda vibrando de cierta manera. Entonces, yo ocupo esa porción de la señal, la última parte, que es cómo queda vibrando el suelo después del paso de las ondas. Entonces, la teoría que nosotros ocupamos, que digamos es bien utilizada en la Tierra, es común, es que la forma en que queda vibrando el suelo en ese lugar depende de la estructura interna, de lo que está pasando abajo, ¿no? Entonces, ocupamos muchos martemotos, cientos de martemotos que se registraron. Ocupamos esta última parte, ¿cierto? Cómo quedó vibrando después del paso de las ondas. Y a partir de esa información, de la amplitud que vemos ahí y de en el mundo, en el espectro de las frecuencias, ¿cierto? Eso lo podemos relacionar con cómo es la estructura abajo, ¿ya? Porque eso es una representación clara. Entonces, a partir de eso, obtenemos esa información. Eso es a escala de cientos de metros. Y ahora lo otro que vimos digamos, en escala de kilómetros, a nivel de la corteza, nosotros ocupamos otra teoría, otras ideas, que básicamente es el paso de las ondas y cómo se reflejan. Entonces ahí ocupamos otro tipo de ondas, que son las ondas superficiales. Entonces la amplitud de esas ondas también se corresponde con cómo es la estructura interna. Y además, cómo se reflejan las ondas, los pulsos que tú ves en el sismograma, eso también tiene que ver con cómo es la estructura interna y, por ejemplo, dónde tienes discontinuidades. Entonces, toda esa información, estos pulsos, estas rayas que uno ve en el sismograma, te dice algo de lo que está pasando abajo. Ya me queda más Sí, claro. ahora sí. Gracias. Entonces, realmente, hasta cierto punto, a pesar de que yo decía con solo un sensor, ¿verdad? Pero entonces, con cada martemoto que hay, es como información que apoya o como supporting, Ujú. usas como el mismo pedacito y te das cuenta que esa parte siempre tiene ciertas características. Imagino, a pesar de que cada martemoto sea diferente, Sí, claro. parte de cómo queda vibrando el planeta después es lo que te ayuda a ver cómo está constituido. Exactamente lo que tú dices, tal cual. Yo no lo podría haber dicho mejor. Sí, porque de Ya, hecho, los distintos sismos, la primera parte del registro, en general depende de dónde viene y cómo fue la amplitud de las ondas de la primera parte. Eso depende de otras cosas. Pero esta última parte, el cómo queda vibrando, eso depende solamente de cómo es la estructura abajo. Entonces, por eso ocupamos solamente esta parte. Pero claro, cuando tenemos más y más y más y más y más y más, eso nos va dando como una confirmación, ¿no? Si tuviéramos uno solo, por ejemplo, sería como, ya, esto nos dice algo, pero no estamos tan seguros. Si tenemos dos, estos dos nos dicen lo mismo. Si tenemos tres, cuatro, cinco, bla, 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 al final decimos, todos estos nos dicen exactamente la misma información, entonces lo podemos relacionar a esto. Tengo una pregunta que va a sonar un poquito grosera, perdón si suena grosera. ¿Para qué sirve esto? Es así como Eh, siempre la mayoría de cosas que vemos en Marte porque queremos llegar a Marte algún día sí, o, digamos, nos ayuda a entender la Tierra en alguna manera. es una muy buena pregunta, de hecho. Yo en su momento también me lo cuestioné, ¿no? En por qué la gente hace esto. Al final yo me he dado cuenta que la ciencia hay muchas veces en el que avanza, pero no sé si decirlo sin un objetivo claro, pero solamente tratando de responder preguntas. Entonces, no te podría decir que es porque queremos ir a Marte algún día, porque al final la vida en Marte depende de muchas otras cosas. Por cierto, depende de la vida microbia, ¿no? Entonces, de la atmósfera y de cosas mucho más relevantes que cómo es la estructura, digamos, interna del planeta o dónde ocurren sismos, por ejemplo. Al final esas cosas, personalmente yo creo que no son tan relevantes para la eventual vida en Marte. Pero al final la ciencia trata de responder otras preguntas. Si bien yo digo, cuando estaba en Chile, por ejemplo, la ciencia que yo hacía estaba muy relacionada con la sociedad. Estaba muy, muy pegada, porque al final tú estudias los terremotos para tratar de entenderlos, am, entonces tratar de explicarle a la gente qué es lo que está pasando,
tratar de hablar con las autoridades, ¿cierto? Cuáles son los fenómenos que podemos observar y así y así, y va muy de cerca con la sociedad. La exploración en Marte, digamos, es un poco, o en este caso lo que hacemos nosotros, se desapega un poco de eso, porque como te digo, la única razón que habría como para interactuarlo con la gente es como la vida en Marte, eventualmente, pero no es tan claro en nuestro caso. Nosotros, esto es más un poco de ciencia, el responder las preguntas de la ciencia en cómo evoluciona los planetas, ¿no? Que al final de eso no es algo que nos afecta en el día a día. ¿Mm? Ahora, Marte sí, va en una etapa mucho más avanzada de nosotros y viendo lo que pasa en Marte, nosotros podemos ver hacia dónde vamos, básicamente, como planeta. Pero, no sé, a ustedes, a mí, no nos va a afectar mucho, digamos. Porque eso es lo que va a pasar en millones de años más, ¿no? Entonces, para un uso diario, cotidiano, lo que vemos no es tan directo. Ahora, hay muchas técnicas que al final de cuentas se van desarrollando con estos proyectos, bueno, con estas misiones a Marte o a la Luna en su momento, y son proyectos como que al final salen de un poco de suerte, ¿no? O de casualidad. No es como el objetivo esto, pero hay otras aplicaciones que sí se van dando y al final, o que tú vas comprobando también. Entonces, yo te diría, ¿para qué sirve? Es para entender un poco los planetas y cómo se da esta evolución de los planetas, pero no es algo que nos dé una respuesta como para nuestro día a día. ¿Mm? No sé si afortunada o desafortunadamente. Yo creo Pero que es afortunado, yo creo que es afortunado, sí, hay muchos porque ciencias que se hace así. Mm. sí, y es algo que hay que aprender y que la gente tiene que aprender y también como que se tienen que acostumbrar a la idea de que los científicos no siempre hacemos trabajos que te vayan a curar el cáncer, sino más Ujú, bien hay mucha ciencia que se tiene que hacer para entender el lugar en donde vivimos y el lugar, y cuando digo el lugar donde vivimos no solamente me refiero a, por ejemplo, a la Tierra, sino también al sistema solar en el que convivimos, ¿verdad? Con otros ujú. planetas, cómo se forman, cómo se comportan, todo eso es súper importante. Y pues te quería hacer una pregunta que ya le hicimos también a otra de nuestras invitadas, a Tati, pero nos da curiosidad igualmente. Tal vez es diferente en Marte o tal vez tú tienes una respuesta diferente también en Tierra. Y es, ¿se puede predecir un terremoto, un sismo? Uh, no se puede. Al día de hoy no es posible predecir un terremoto. Ahora, ¿a qué le llamamos predecir primero? Es decir, qué magnitud tiene, dónde será, qué profundidad, básicamente esos tres, y en qué momento, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esos, digamos, tres parámetros, lugar, tiempo y magnitud, eso sería el predecir, ¿ya? Y actualmente no es posible hacerlo, ni siquiera, no en la Tierra, tampoco en Marte. Al final, un poco porque la teoría detrás de la ocurrencia de los terremotos, tanto en la Tierra como en Marte, es la misma. ¿M? Entonces, no hay diferencia. Los sismos ocurren por procesos tectónicos en este caso. No, al final no los podemos predecir igual, de igual manera. Ahora, tú lo que puedes estimar es como decir, oh, en esta zona eh, se espera un terremoto en cierta cantidad de años, ¿no? Porque al final lo que pasa con los terremotos es que se acumula energía durante mucho tiempo y después hay que liberarla. Entonces, lo que se ha venido estudiando últimamente es sobre esta recurrencia de terremotos, ¿no? Y hay zonas entonces que tienen cierta recurrencia, no sé, por ejemplo, 80 años, pero no es 80 años, digamos, exactamente 80 años, sino que es un periodo de 80 años más o menos 20 años, por ejemplo. Entonces te da un rango muy grande, pero tú deberías saber que, digamos, en tu vida vas a experimentar un terremoto si estás en cierta zona. ¿M? O también hay otros terremotos que son más grandotes. Los más grandotes ocurren con recurrencia de unos 300 años, ¿ya? Entonces, lo que no podemos decir, obviamente, es cuándo, dónde y qué magnitud exacta, pero sí podemos tener una idea más o menos de qué esperar dentro de un plazo largo de tiempo. ¿M? Pero de ninguna manera predecirlos como tal, así. Pa. ¿Y si se están haciendo intentos para poderlo llegar a predecir en algún momento o es algo así con lo que ya nos rendimos que no se va a poder hacer? Oh, yo creo que esa es una pregunta un poco. Yo creo que quizás todos vamos a decir respuestas distintas, ¿eh? Pero
Sí, yo creo que mucha gente ve también que el predecir terremotos es como el santo grial de la sismología, ¿no? Es como el máximo que queremos alcanzar, pero al final hay que pensar que o yo creo personalmente que para poder predecir un terremoto, primero tenemos que entender la física detrás de los terremotos, que en eso se ha avanzado mucho, pero aún así no los entendemos por completo, ¿ya? Entonces hay terremotos que ocurre cierta cosa y después viene el terremoto grande, pero si tú ves otro caso, esa cosa que ocurrió en el otro no ocurrió ahora, entonces, pero ocurrió un terremoto igual, entonces, ¿por qué en uno sí y en el otro no? Entonces, esas preguntas todavía no están respuestas. Y lo otro también es que estos son procesos que ocurren como bien profundo en la Tierra. A diferencia, por ejemplo, lo ejemplifico un poco con la meteorología, donde podemos medir, por ejemplo, la temperatura en distintas partes o los vientos y podemos ver cómo es el campo de vientos, digamos, la distribución de temperatura en toda una región. Pero los terremotos ocurren principalmente en base como a los esfuerzos que hay en el interior de la Tierra. Y esos esfuerzos nosotros todavía no los podemos medir. Quizá en el momento en que podemos ir, no sé, 10, 20, 30 kilómetros en profundidad, medir los esfuerzos en todos esos puntos, quizás podamos hacer algo, pero lo veo muy difícil. No, lo veo muy, muy difícil. Y personalmente no sé si en algún momento de la vida vamos a poder predecir terremotos. Sí. Pero hay muchísimos esfuerzos en tratar de entender cómo es la física detrás, ¿no? Al final ese es el objetivo hoy en día. Qué cool. Yo creo que hasta a mí me gustaría poderlo llegar a decir, ¿verdad? Y es otra cosa que sale en las películas de ciencia ficción, siempre llega alguien así a decir, no es que yo vi estas lecturas y quiere decir que hoy a las 5:30 de la tarde va a temblar y nos vamos a morir todos. Y es como, Sí. ok. Sí, bueno, ya saben todos, ¿no? Que si alguien dice que puede predecir un terremoto es falso. Siempre, siempre, en todos lados hay personas que tratan no sé, está bien que traten de predecir de cierta manera. Si ellos quieren desarrollar una teoría, uno no es nadie para decirles como no lo intenten. Em, pero muchas veces hay muchos charlatanes y me he dado cuenta que en todos los países al final no es. Yo en algún momento pensé que era una cosa del tercer mundo donde vivimos, ¿cierto? Pensé que era de Chile, pero después me ha tocado vivirlo acá, ¿no? En el mal llamado primer mundo. Y al final es lo mismo, ¿no? También hay charlatanes que dicen predecir terremotos cuando no es cierto, no es posible hoy en día. Aquí lo escucharon. Ah, sí. Aquí lo recordaron otra vez. Que no. De nuevo, Sí. sí. Bueno, y no me había dado cuenta de la hora. Y ya casi, o sea, ya hablamos tanto de terremotos, y Marte Motos. pero no quisiéramos dejar pasar la oportunidad porque no solo está el propio estudio de terremotos tanto en la Tierra como en Marte que haces, sino que también nos habías contado que incluso tenías un interés por enseñar, ¿no? Y eso creo que se fue ramificando o se fue proyectando en la parte de divulgación científica. Sí, Y, ajá, entonces contanos un poquito de la parte de divulgación de ciencia y tenés un podcast, ¿no? De sí. está temblando, no está ¿Ahora? temblando, sino que está temblando. Está temblando. Sí. Sí, bueno, eso fue un proyecto también que lanzamos como en la pandemia. Yo creo que todos tuvimos muchas preguntas y muchas ganas de hacer cosas. Lanzamos este podcast con Javier, un amigo. Pero sí, desde siempre he tenido harto interés por enseñar un poco de lo que se hace en nuestra área, en mostrar qué es lo que se hace en sismología, qué es lo que se hace en la ciencia al final, y mostrar que la ciencia, al final de cuentas, es algo que es valorable y que es súper importante. ¿Sí? Más allá de que sea como el científico, la ciencia, que muchas veces suena como muy rimbombante y estrambótico, al final también decir como, oye, somos cientistas, somos científicos, científicas, personas normales, pero que hacemos un área del desarrollo de la sociedad. ¿Mm? En nuestro caso, de la sismología, que sentimos que es importante por esto, por esto otro, y tratar de mostrarlo, ¿no? Porque al final, bueno, la ciencia es la que hace desarrollar, avanzar, digamos, como en este caso, las sociedades. Es una parte muy importante. Ahora, hay muchas otras carreras muy, muy importantes también que tienen que ver con cómo la sociedad se interactúa, ¿cierto? En cosas más económicas,
pero la ciencia es un eslabón súper crucial para el desarrollo de la sociedad misma. Entonces, cuando tú puedas mostrar, en este caso, nosotros siempre estábamos enfocados en el tema de los terremotos como tal, ¿no? En cómo funciona un terremoto, qué es un terremoto, sobre todo en Chile, que en Chile, como les decía, ¿no? Cualquier persona que viva en Chile vive terremotos, al menos uno grande una vez en su vida, uno bien grande, al menos uno. Entonces, el cómo la gente tiene que enfrentar estas situaciones o cómo saber que, por ejemplo, en Chile la norma sísmica de construcción de los edificios es buena, es muy buena, es de nivel mundial, afortunadamente. Entonces, que la gente sepa ese tipo de cosas. Ahora, no sé si han visto, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Turquía con la catástrofe que quedó. En parte eso es por las construcciones, ¿no? Que son muy débiles, la norma es muy poco estricta. Y bueno, también hay otros problemas políticos. Pero, y obviamente en esos casos la gente dice, wow, si eso pasa en mi casa, en mi país, empieza un miedo bien colectivo y wow, wow, wow. Entonces cuando tú le muestras a la gente, no, lo que pasa es que allá esto, y aparte le dices como los terremotos son distintos, los fenómenos que ocurren también son distintos, entonces la gente puede, digamos, vivir mejor el día a día. Eso es una aplicación un poco bien cotidiana. ¿Mm? Entonces, sí, yo, como les decía, desde siempre, de mi secundaria yo quería ser profesor y al final fui migrando un poco. Hoy en día igual sigo haciendo clases acá en la universidad, entonces también es algo que me gusta. La divulgación, bueno, en su momento yo también trabajaba con los chicos de la Fundación Ciencias Planetarias en Chile, también hacíamos post de Instagram, por ejemplo. Y bueno, últimamente, por cosas de tiempo y del doctorado mismo, ya queda poco tiempo para hacer la divulgación, pero ahora estamos retomando. Y claro, ahora participo también con la Fundación Geonautas de Chile, que también hablamos de temas de sismología y meteorología. A veces siento que la divulgación se encierra mucho en un nicho de gente, que es la que se interesa en la sismología, en este caso. Pero tú en general deberías tratar de apuntar a llegar a una cantidad de gente grande, ¿cierto? Tratar de abordar muchos espacios de la sociedad. Entonces, acá en Alemania, si no hablas el alemán, es casi imposible que llegues a ninguna parte. Así que yo en algún momento lo pensé, pero dije, no, imposible. Así que preferí quedarme digamos, en el español, en Chile. Y porque lo otro que también me pasa es que, de nuevo, en este llamado primer mundo, hay muchas voces. Y la ciencia, digamos, yo te diría, hay hartas voces que hablan de ciencia, la ciencia está bien desarrollada, pero en nuestro mundo, en el sur, es distinto, no hay tantas voces que lo hagan. Entonces, si uno puede ser una voz en español, mucho mejor. Y por eso te agradecemos tanto por cada vez que compartes un episodio de Epistemas y nos ayudas así a llegar a más espacios. Y ahora también puedes escuchar y compartir más sobre el podcast de Sebastián, Ta Temblando. De hecho, una de mis quejas, ya de nuevo voy a reclamar, perdón si se me reclamo, con estos proyectos, digamos como de la NASA, planetarios y así, es que muchas veces la representación de hispanohablantes o latinos propiamente tales es súper baja, siendo que son proyectos realmente interplanetarios, entre planetas, ¿no? Y al final la participación de gente de nuestro lado es muy baja. Y no lo digo solo como un estudiante, por ejemplo, sino que me refiero a instituciones completas, ¿no? Las instituciones de Latinoamérica yo siento que están poco involucradas en estos proyectos de la NASA o de la ESA o de estas grandes instituciones que van al espacio. Y yo creo que a poco se ha ido avanzando un poco más, pero siento que falta un poquito meter un poco más o alzar un poco más la voz de que se quieren hacer cosas, de que se quiere participar. Date una vuelta por nuestro sitio web y busca Ciencias Espaciales para encontrar todos los episodios en donde hemos entrevistado a las personas en STEM que están fundando empresas y agencias espaciales en América Latina. Y quédate pendiente, que pronto se viene algo muy especial en este sector en Centroamérica y te lo estaremos contando por aquí, en Epistemas. Y si la gente está al tanto de todos estos temas, entonces ahí va poniendo un poco más de presión, entonces ahí la divulgación juega el rol importante. Es un poco, al final es un círculo vicioso, o virtuoso, mejor dicho. Sí, definitivamente
creo que aquí compartimos la idea de que necesitamos ser más voces en español, voces del sur global, hablando de Mm. ciencia, compartiendo ciencia. Y entonces por eso es que nos alegra mucho tenerte acá. Y Gracias. tristemente ya llegamos al final de No. este episodio, pero pues sí, Bueno, así es así, la vida, así es la ¿no? Todo vida, termina, todo comienza y termina. No, no todo es infinito. ¿verdad? Sí, triste. Bueno, Además entonces Kat tiene que ir a tomar desayuno. Así que démosle chance de ir a desayunar a Kat. sí, sí, Ajá. sí. Bueno, Perfecto. y para ir cerrando entonces la entrevista, Sebastián, yo me la he disfrutado como no tenés idea. Perdón si mis preguntas sonaron groseras. No, han estado súper. Em, pero sí, es algo que me da mucha curiosidad y como persona que también se dedica a la investigación espacial, te puedo decir que es una pregunta que suelen hacer mucho. Entonces, se siente divertido poder estar del otro lado y hacer ese tipo de preguntas a otra Sí. persona. Eh, La pero venganza. la pregunta final de la entrevista, o bueno, la primera de las dos preguntas finales de la entrevista es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Uh, Esta es más difícil que la inicial. Creo que le diría que le diera para adelante, más sin miedo a preguntar, sin miedo a hacer cosas, ¿no? Hay muchas veces que uno se restringe por tal o tal cosa y no, al final, dale nomás. O sea, si crees que es lo que deberías hacer, si es lo que te interesa, digamos, volviendo a este tema de la curiosidad que te llama la atención, pero no está dentro de la norma, o dale, o sea, no tengas dudas. Si tienes miedo a preguntar algo, pregúntalo, porque quizás no, si no lo preguntas tú, ¿quién? ¿Mm? Claro, quizás hoy en día está todo este tema del internet y las preguntas están por aquí, por allá y así, pero a veces una pregunta te puede llevar a muchos lados, ¿no? Una pregunta a alguien en particular te puede iniciar una buena conversación que te puede llevar después a un puesto genial, a una carrera genial que te interesa y que es de esa pregunta que tú hiciste, ¿no? Entonces, un poco eso, que sin miedo al preguntar y al atreverse a hacer cosas que quizás no sean tan comunes. Hay que atrevernos a preguntar Aunque y cueste, sí, sí, aunque aunque cueste. cueste. Y sigue Sí. costando, la verdad. Sí, sí, eso es lo, digamos, lo peor de todo, porque no es un consejo solo para mi yo de 17 Sí, años, ¿no? Es aplica hoy en día. para mi yo eterno, ¿no? Y que al final uno siempre se va haciendo como, dale, dale, pregunta, porque no sabes que puede salir. Nada malo va a pasar al final. Bueno, Sebastián, entonces llegamos a la última pregunta. Y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Hmm. Tenemos otra hora para conversar de esta pregunta. Am, Porque yo creo que el desarrollo de la ciencia es política. Algo que no dije, pero a mí me gusta mucho la política también. Es algo que disfruto bastante. Me interesa mucho cómo se mueven los hilos de la política. Entonces yo creo que la gente, mi recomendación, las personas, involucrarse más en temas de política, ¿no? Puede sonar como un poco fome, como diríamos en Chile, aburrido, pero al final, para el desarrollo de la ciencia, a veces uno puede tener muchas ganas de hacer ciencia, ¿no? Tener todas las buenas intenciones, todas las herramientas, tener los mejores máster, doctorados, pero muchas veces la ciencia va o depende fuertemente o del Estado mismo. ¿M? Entonces, todos los fondos de desarrollo muchas veces vienen de ahí. Aunque uno diga, no, esto es de la empresa tal y tal, yo siento que hoy en día en Latinoamérica la ciencia se desarrolla en base al Estado. ¿Mm? Entonces, cuando uno se mete un poco en la política y en estas conversaciones, y política no me refiero a meterse en un partido, sino que a conversar del tema de la ciencia, de cómo la ciencia afecta a nuestro diario vivir y cómo afecta a dónde vamos como país también. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que la gente se discuta, converse, plantee ideas de cómo se desarrolla la ciencia y cómo debe ser la ciencia. Más que de, no sé, de cuántos neutrones o protones tiene un átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Yo diría que eso, que la gente se interese, discuta y converse de ciencia en el día a día.
Gracias, Sebastián, por recordarnos lo importante que es perseguir nuestra curiosidad sin importar la edad y de hablar más de ciencia. Y por darnos a conocer que también en Marte está temblando. Te dejamos en las notas del episodio el enlace al podcast de Sebastián y recuerda ir a seguirlo en redes sociales. Y hey, recuerda seguir también a Epistemas en redes sociales y ahora también en YouTube. Te lo agradeceríamos muchísimo. Ahora sí, hasta la próxima.